Bueno, como anunciaron, voy a disertar sobre el contrato de fideicomiso y los corredores inmobiliarios, un análisis en el que confluyen dos figuras que son vitales para el desarrollo del mercado inmobiliario. Por un lado, el contrato de corretaje, por el cual el corredor se obliga, frente a un comitente, a intermediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin representación, sin relación de dependencia. Y por otro lado, uno de estos negocios muy utilizados es el fideicomiso con finalidad inmobiliaria, que en los esquemas actuales tiene dos estructuraciones muy frecuentes, aquellas denominadas desde el pozo o al costo, con financiación externa, que son aquellas donde personas humanas o jurídicas aportan bienes, muebles, inmuebles, dinero, como se comentaba recién, y adquieren, luego de ese aporte, esa transmisión fiduciaria de la propiedad al fiduciario, en su calidad de beneficiarios y fideicomisarios, eventualmente, reciben inmuebles. La otra modalidad muy usual, el otro esquema usual, es el de la financiación desde el pozo o al costo, pero con financiación que voy a llamar externa o mixta. ¿Qué quiere decir esto? Se constituye el contrato de fideicomiso, se encarga el fiduciario el desarrollo inmobiliario, pero ese fiduciario negocia con terceros la venta de unidades futuras. Con eso financia el negocio, eventualmente también financia internamente. Cuando confluyen estas dos figuras, el corretaje y el fideicomiso con finalidad inmobiliaria, se plantean muchos supuestos conflictivos, tanto en la etapa de estructuración como en la etapa de ejecución, que pueden derivar en nulidades y que además tienen un tinte especial cuando se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Me voy a abocar a esto. En la etapa de estructuración, el corredor en general realiza dos tipos de actividades, o bien interviene en la negociación de la celebración del contrato del fideicomiso entre fiduciantes y fiduciario con cierta paridad, o bien lo que hace es recabar con su tarea intermediadora adhesiones a ese contrato de fideicomiso que ya fue celebrado por uno o más fiduciantes o fiduciarios. Incluso, y esto es muy común en la práctica, la función del corredor exorbita esa intermediación y ya adquiere otro tinte a través de intervención en las publicidades, en la estructuración del negocio, en el desarrollo del negocio. En cualquiera de estos supuestos, el primer interrogante que se plantea es si un corredor puede al mismo tiempo ser fiduciante, beneficiario y fideicomisario o fideicomisario de el mismo fideicomiso inmobiliario en el que intermedió la comercialización naturalmente. Si lo analizamos así, a priori la respuesta va a ser negativa. Nos encontramos con el artículo 1348 del Código Civil y Comercial que le prohíbe al corredor adquirir por sí o por interpósita persona efectos, dice el Código, cuya intermediación o negociación se le haya encargado, o tener cualquier clase de participación o interés en la negociación y en los bienes comprendidos en ella. La finalidad de esta norma es clara: evitar que el corredor se transforme en un competidor del comitente, que tenga intereses contrapuestos. Incluso la ley de fondo, la ley 20.266 y otras reglamentaciones locales, en estos supuestos establecen sanciones disciplinarias de suspensión, de destitución, y aún más grave, cuando él adquiere bienes para sí, directamente o por interpósita persona, se establece la nulidad de ese acto, con lo cual las consecuencias son graves. Entonces, si el corredor reviste simultáneamente la calidad de beneficiario o fideicomisario y se le encargó la incorporación de terceros a ese contrato de fideicomiso como beneficiarios o fideicomisarios, claramente se trata de una coincidencia de roles que se encuentra prohibida. Esto más allá de que uno podría sostener, bueno, pero se le encargó la intermediación y esos bienes con el proceso productivo adquirieron un mayor valor, la realidad es que creo que
es una barrera el 1348. Además, estas prohibiciones son muy compatibles con otras que tenemos en el Código Civil y Comercial, incluso dentro de la misma figura del fideicomiso. Los artículos 1673 y 1676 le prohíben al fiduciario que adquiera los bienes fideicomitidos para sí y que reúna conjuntamente la calidad de fideicomisario. Bueno, el segundo interrogante que me quiero hacer en la etapa de estructuración es si este corredor puede ser a la vez fiduciario en un fideicomiso cuya intermediación se le encargó. En principio, acá no me voy a plantear la problemática en términos de imparcialidad, porque la realidad es que el fiduciario no actúa por un interés propio, lo que va a hacer es ejecutar la encomienda fiduciaria que le hicieron los fiduciantes en el contrato de fideicomiso. Tampoco adquiere bienes para sí, porque esos bienes integran un patrimonio fiduciario separado, que no es de su titularidad. Incluso, podríamos pensar que hay cierta coincidencia axiológica con las prohibiciones que ya mencioné de los artículos 1673 y 1676. Con lo cual, a priori, no podríamos decir que hay una prohibición de que el corredor sea a la vez fiduciario. Ahora bien, esto en un análisis abstracto, lineal, la práctica supera estos análisis tan llanos y hay un fallo de la Cámara Nacional Comercial Sala B en la que sobrevoló la idea de que había un conflicto de intereses. Porque en ese supuesto, el corredor había intermediado la incorporación de fiduciantes, beneficiarios, fideicomisarios a dos fideicomisos. Y uno de ellos, el que él había beneficiado, era aquel en el que él cobraba la comisión una vez que se celebrara el contrato de fideicomiso porque se habían alcanzado determinada cantidad de ventas, de incorporaciones en rigor, y el cobro de su comisión estaba sujeto a que esto ocurriera. Con lo cual, la respuesta es, en principio sí, pero hay que ver caso por caso. Ya en la etapa de ejecución del contrato de fideicomiso, me quiero plantear 4 cuestiones. Primero, si el corredor puede actuar como delegado o auxiliar del fiduciario, y en su caso, ¿cuál es la responsabilidad? 2, si el corredor, como fiduciario aparente, genera algún tipo de responsabilidad indirecta, versus el corretaje tácito. 3, el corredor cofiduciario y su responsabilidad. Y 4, el cobro de la comisión del corredor con los bienes fideicomitidos. Bueno, primer tema, el supuesto del corredor como delegado o auxiliar. Es sabido que el fiduciario puede delegar funciones, facultades, obligaciones. ¿Esto por qué? Porque el 1676 le permite esa delegación. Esto ya fue objeto de una conclusión en las 30ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Corrientes del 2025. Ahora bien, si puede delegar sus obligaciones, puede delegar lo que hace a esa comercialización, a esa intermediación. También puede contratar auxiliares. Podría contratar a un corredor para que lleve adelante esa tarea intermediadora que exige este desarrollo inmobiliario. De eso no hay duda. Ahora bien, ¿responde el fiduciario por el accionar de ese corredor? Naturalmente sí. Y esto a tenor de lo dispuesto por los artículos 732, 1676 y 1753 del Código Civil y Comercial. Por un lado, el 1676 nos da el marco para decir puede delegar, pero puede delegar manteniendo la responsabilidad, naturalmente. Por su lado, el 732 establece el principio de equiparación, es decir, al establecer que los actos realizados por las personas de las cuales el deudor se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, se equipara a los realizados por él. Y finalmente, el 1753, que es el más clarito tal vez, que establece la responsabilidad indirecta y refleja
de los principales por sus dependientes o auxiliares. Entonces, los incumplimientos del corredor se proyectan en la responsabilidad del fiduciario a partir de estas normas. El segundo caso que quiero plantear en lo que hace a la ejecución es el tema del corredor fiduciario aparente. Piénsese que el corredor es contratado por el fiduciario, pero exorbita su función propia del corretaje. No se limita a realizar la tarea intermediadora, sino que hace gestiones publicitarias, firma compromisos de venta, bueno, otras acciones, interviene en ese desarrollo. En ese caso, el fiduciario real va a responder por los incumplimientos de ese fiduciario aparente, que es el corredor. La respuesta es afirmativa siempre que se den los presupuestos de la responsabilidad por apariencia, es decir, una actuación del corredor que excede la órbita propia típica del corretaje y que tiene esa apariencia jurídica relevante de actuación del fiduciario. Terceros, que a partir de esa conducta de buena fe, razonablemente creen que están contratando con ese fiduciario real, que no es tal, y un fiduciario real que sabe esto o debe saber esto y lo tolera. Por supuesto que esta situación de responsabilidad por apariencia no tiene nada que ver con el contrato de corretaje tácito como forma de perfeccionamiento establecido en el artículo 1346 del Código Civil y Comercial, que dice, bueno, queda perfeccionado el contrato siempre que haya una actuación oficiosa del corredor y el comitente sepa que está ejecutando y no proteste oportunamente. Es decir, una especie de gestión de negocios, pero encapsulada en la tarea intermediadora del corredor. Obviamente, acá no va a haber responsabilidad por apariencia, va a haber contrato de corretaje. La tercera cuestión que quiero plantear en la etapa de ejecución es si puedo designar, o sea, en la hipótesis de que sea válido que el corredor sea fiduciario, pero además en un supuesto donde hay cofiduciarios y uno de ellos tiene funcionalmente asignadas solo tareas de corretaje. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Ahora, no voy a poder sustraerme de la aplicación del 1674, que dice que cuando hay cofiduciarios, la responsabilidad es solidaria, sea que se haya establecido la actuación conjunta o indistinta. Entiendo que es una norma, la responsabilidad solidaria, que es una norma imperativa. Bueno, y por último, para ir terminando, quiero referirme en esta etapa de ejecución, a el pago de la retribución del corredor con bienes fideikomitidos. Es sabido que la retribución económica es propia del ejercicio profesional del corredor, o sea, el corredor realiza una actividad comercial, diríamos en términos anteriores al 2015, y tiene este derecho de recibir retribución, incluso aunque no se lo hubiera pactado. Ahora bien, ¿puede pagársele con los bienes fideikomitidos? Acá el tema es la barrera del 1348, que él debe ser imparcial, no puede adquirir por sí ni por interpósita persona bienes cuya intermediación se le encargó. A esta barrera que parece general, se le suma un dato que yo creo que hay que articular en el caso, que es que en la figura específica del fideicomiso se admite que el fiduciario sea beneficiario y está absolutamente admitido, al menos generalmente admitido en la práctica, que se le pague la retribución al fiduciario con bienes fideikomitidos. Con lo cual, sería tal vez un exceso ser más exigentes con el corredor que con el fiduciario, que tiene que actuar como un buen hombre de negocios en base a la confianza depositada en él y tiene un parámetro tan alto de responsabilidad. Ahora sí, voy a ingresar a la última gran cuestión que quiero plantear, que es en qué supuestos a este corredor
que intermedia en un contrato de fideicomiso con finalidad inmobiliaria, le voy a poder aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Todos sabemos que el corretaje genera distintos vínculos jurídicos, pero me voy a centrar en el vínculo jurídico de ese corredor con los terceros que se van a incorporar como fiduciantes beneficiarios fideicomisarios. Todos sabemos también que para que haya relación de consumo tiene que haber un consumidor como destinatario final en los términos del artículo 1 de la Ley 24240 y 1092 del Código Civil y Comercial, y del otro lado un proveedor en los términos del artículo 2 de la Ley 24240 y 1093 del Código Civil y Comercial. Para estas normas, proveedor es toda persona humana o jurídica, pública o privada, que de manera profesional, es decir, con conocimiento del negocio, aún ocasionalmente, realiza actos destinados a consumidores. Pero están excluidos, por el artículo 2, aquellos profesionales liberales que para el ejercicio requieren de título universitario y matrícula profesional. Léase, los corredores están excluidos. Ahora bien, existen 4 supuestos donde los corredores quedarían incluidos, que son el de la persona humana corredor matriculado respecto, si bien la regla general es la exclusión, respecto de los actos publicitarios, que la Ley 24240 específicamente establece que se les aplican respecto de la publicidad de sus servicios la normativa consumeril. El caso de la persona humana que no está matriculado y realiza esta tarea intermediadora. Es cierto, está prohibido, es cierto que puede tener sanciones disciplinarias, pero si esto sucede en la práctica, él no podrá exigir el cobro de comisión porque no va a tener acción, pero si se le paga, no sería un pago sin causa y eventualmente se le va a poder aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. El tercer supuesto es el de las personas jurídicas. Es sabido que las personas jurídicas pueden realizar actos que tengan que ver con el corretaje, que se permite la constitución de sociedades entre corredores, con lo cual podrían intervenir en negocios inmobiliarios. Esas personas jurídicas naturalmente serían calificadas como proveedores, si se dieran los extremos, porque no encuadran en la exclusión del artículo 2. Y por último, los actos exorbitantes. La exclusión del artículo 2 de la Ley 24240 es para los actos que hacen a la competencia específica de esos profesionales liberales. Todo lo que exceda de ella queda comprendida en la calificación de proveedor. Incluso la realidad es que la jurisprudencia está muy asentada en este camino, porque hasta se ha criticado la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina por tener una exclusión que no es común en el derecho comparado. Entonces, por los actos exorbitantes, publicidades del proyecto, estructuraciones del proyecto, negociación de cuestiones sustanciales, o sea, todo lo que exceda al acto propio de intermediación quedaría incluido. Y esto no es menor. Vamos a empezar a aplicar las normas del documento de venta, del artículo 10 de la 24240. No va a poder hacer remisiones a textos o documentos que no se agreguen en el momento o previamente. Léase en proyectos inmobiliarios documentación vinculada a las referencias a los títulos de propiedad, reglamentos de propiedad horizontal, reglamentos internos de conjuntos inmobiliarios, garantías personales o reales o cualquier otro documento que se mencione. El deber de información se intensifica al impulso de los artículos 4 de la Ley 24240 y 1100 del Código Civil y Comercial. Tiene que brindarse de manera gratuita y en soporte físico, salvo que el consumidor libremente haya optado porque se lo haga por otro medio. Empieza a regularse la publicidad con estos estándares, con estos requisitos, con las prohibiciones de las publicidades en materia de consumo, de publicidad engañosa. Toda la publicidad integra el contrato. Esto es muy relevante. Todo lo que se haya publicitado empieza a ser obligatorio para los sujetos obligados. Rige también todo lo que tiene que ver con trato digno y equitativo de los consumidores y todo el régimen de cláusulas abusivas
de los artículos 37 y siguientes de la Ley 24240, 1117 y siguientes del Código Civil y Comercial. Con lo cual van a ser nulas de pleno derecho todas estas cláusulas que desequilibren inequitativamente los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de la parte más débil. Léase, las que exoneren o limiten la responsabilidad del corredor, las que permitan modificar unilateralmente condiciones esenciales del negocio, que impongan penalidades desproporcionadas al consumidor, que le restrinjan indebidamente derechos que les reconoce la normativa de consumo. Muy bien. A partir de todo lo que comenté hasta acá, quiero hacer algunas conclusiones que creo pueden llegar a ser útiles para los desarrollos inmobiliarios y la actuación de corredores. El corredor no puede tener intereses propios en el negocio en el desarrollo cuya negociación le fue encomendada, por lo que por regla no va a poder asumir las posiciones jurídicas de fiduciante, beneficiario y fideicomisario a tenor de lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil y Comercial. 2. La posibilidad de que el corredor sea fiduciario no es inválida a priori, pero se vuelve problemática cuando el corredor tiene un interés económico directo en la celebración de ese fideicomiso, que excede naturalmente el de la retribución que le es propia. 3. El fiduciario puede delegar funciones y contratar auxiliares, entre ellas las vinculadas a la comercialización que nos reconducen al corretaje. En esos casos, esos actos del corredor comprometen la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los artículos 732, 1676 y 1753 del Código Civil y Comercial. 4. Si el corredor actúa frente a terceros de buena fe como fiduciario y esa actuación es tolerada por el fiduciario real va a ser responsable a tenor de la responsabilidad indirecta o refleja del artículo 1753. En caso de que exista un corredor cofiduciario, la distribución interna de funciones va a ser posible, pero no se va a poder esquivar la responsabilidad solidaria del 1674. La retribución del corredor con bienes vinculados al fideicomiso, cuya negociación intermedió, puede tensionar las prohibiciones del artículo 1348. Y finalmente, cuando la actuación del corredor excede la mera intermediación y participa en la estructuración, en la publicidad o en la gestión del emprendimiento, su actuación puede quedar alcanzada por el derecho del consumidor. Para finalizar, una reflexión. No hay dudas de que los fideicomisos inmobiliarios han demostrado ser muy eficaces para canalizar proyectos de este tipo. Creo que el desafío hoy es cómo los estructuramos para que no se presenten ineficacias, discusiones sobre la responsabilidad, que se puedan delimitar perfectamente las responsabilidades, todo ello en pos de robustecer la confianza, el tráfico jurídico, la seguridad del tráfico jurídico. Ese fue el objetivo de esta charla, contribuir un poco en ese sentido. Espero haberlo logrado. Muchas gracias.